Hola, buenos días. Hoy veremos el tema de la Agenda 2030 y cómo se relaciona esto con la crisis climática. También veremos los retos e implicaciones de estos dos grandes temas. El objetivo de esta clase es contribuir a la sensibilización y reflexión de la Agenda 2030 con relación a los problemas ambientales y a la crisis climática. Para empezar, les pediría ver estas dos imágenes y que me digan qué ustedes ven en estas dos fotografías. En una podemos ver cómo está la neblina, ¿no? Podemos imaginar a lo mejor que es fuego. Y en la segunda probablemente podamos imaginar que es un océano, es un río, es un lago y qué es lo que está ocurriendo en ambas situaciones. Entonces, les dejo un momento para que ustedes me puedan compartir sus opiniones. Y pues sí, efectivamente estamos viviendo situaciones muy lamentables, de problemas muy graves ambientalmente. Océanos y ríos, lagos contaminados totalmente, en este caso por el derrame de petróleo en nuestros océanos y también los incendios que se han dado a nivel forestal en muchas regiones alrededor del mundo. Aquí, como podemos observar, entonces estamos llegando a esos límites planetarios. Y esos límites planetarios son la capacidad que nos establece la biosfera para poderse recuperar de las perturbaciones. Esa resiliencia que tienen los ecosistemas que a veces no logran del todo recuperarse de como estaban anteriormente. Y esto pues nos lleva precisamente a todos esos fenómenos que conocemos hoy, como el cambio climático, este adelgazamiento de la capa de ozono que se está dando por la contaminación atmosférica y la acidificación de los océanos. Y bueno, todos estos problemas que se están viviendo ambientalmente y social también es debido al sistema económico que tenemos actualmente, que es un sistema racional y que hemos estado abusando tanto en la zona industrial o en los sistemas productivos como los seres humanos en este impacto a los ecosistemas. Y entonces, como consecuencia, se está dando estos fenómenos que ahora estamos viviendo. Por ejemplo, aquí traemos el informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático en su sexto informe, que dicen que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera fueron más altos que en cualquier otro momento. Además, el nivel del mar ha estado creciendo mucho más rápido, son más acelerados. Podemos ver playas y cuando vamos, por ejemplo, aquí en algunas regiones de México, cómo el mar ya se está adentrando, ¿no? Se están perdiendo las playas. Y también, pues bueno, esto que nos habla de la cobertura de hielo en la zona ártica, digamos, ¿no? Ya tanto en el polo norte como en el sur, pues se están derritiendo, ¿no? Y esto nos lleva a un nivel más bajo desde 1850. Y ellos mismos nos hacen estas reflexiones o estas aseveraciones. Es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Se han producido cambios rápidos y generalizados en la atmósfera, el océano, la criósfera y la biosfera. Muchos cambios debidos a las emisiones de gases de efecto invernadero pasadas y futuras son irreversibles durante siglos o milenios, especialmente los cambios en el océano, las capas de hielo y el nivel global del mar. Y entonces nos preguntamos, ¿qué va a suceder si el planeta alcanza 1.6 de grados Celsius? O bueno, 1.7 o hasta 1.8 grados de temperatura en el planeta. Esto significaría el fin, por ejemplo, del mundo, del como nosotros lo conocemos. Definitivamente la temperatura sigue aumentando y habrá un futuro en el que las olas de calor
sean mortales, y lo estamos viviendo ahorita en muchas partes del mundo. Sequías también, los incendios forestales siguen, hay huracanes todavía mucho más fuertes, más poderosos, sí, también vivimos inundaciones severas y otros desastres, que bueno, esto que nos lleva a la hambruna. ¿Por qué? Porque se pierden cultivos, se dejan de sembrar y las personas migran por situaciones climáticas o por problemas ambientales también. Esto nos lleva ¿a qué? A más pobreza, a muchas enfermedades y conflictos socioambientales también. Y esto pues nos deja un gran sufrimiento humano alrededor del mundo. Entonces, como comentábamos, el cambio climático se puede deber a diversos procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien también a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. Es decir, se puede deber a las acciones que hacemos los seres humanos, al sistema productivo económico que tenemos, o también a situaciones naturales, normales, en los fenómenos naturales. Y también es importante platicar un poco sobre esta diferencia, ¿no?, del cambio climático y el calentamiento global, en el cual el calentamiento global se refiere, ¿no?, a este aumento de la temperatura de la Tierra, y que con esto pues el clima cambia, ¿no?, y como resultado pues aumenta la temperatura. Así surge el efecto invernadero, ¿no?, este fenómeno que está determinado por los gases o el aumento de los gases cuando se van a la atmósfera, y entonces se retienen como parte de la energía dentro del sistema, y que el suelo pues no logra, ¿verdad?, es que salgan fuera del planeta, sino que se queda adentro de la atmósfera, y esto calienta y hace que haya una radiación solar. A continuación vamos entonces a seguir platicando un poco sobre el origen de estos diversos estudios acerca del desarrollo, su análisis, también sobre la sustentabilidad y la crisis climática. Bueno, comenzaremos aquí con este libro de Rachel Carson, que es el Silent Spring, y en 1962 ella escribió este libro precisamente para informar sobre la muerte de muchos de los ecosistemas a raíz del uso de los pesticidas. Ahí es donde nace esta esencia de lo que vamos a ver y de lo que se conoce hoy como el desarrollo sustentable. En 1970 se celebró por primera vez el Día de la Tierra, y en 1972 la ONU en Estocolmo empezó a hablar del desarrollo sustentable a través de un informe que se presentó por la doctora Meadows en el libro que se llama, ¿verdad?, Los límites del crecimiento. Y aquí ella planteaba un problema que estaba pasando desde ese entonces, imagínense, ¿no?, sobre los límites del crecimiento económico. O sea, nos estábamos ya sobrepasando y estábamos empezando a vivir momentos, pues, problemas graves, sobre todo en la agricultura, y estos límites del crecimiento económico principalmente, ¿no? O sea, como lo hablábamos del sistema productivo. Entonces, a raíz de este libro, ellos se empiezan a dar cuenta de que ya tenía que haber un límite, si no íbamos a romper con toda esta estructura ecosistémica. Ya para 1987, entonces surge el informe Brundtland, ¿no?, que se le conoce y que muchos conocemos como nuestro futuro común, también de la exministra Harlem Brundtland. Y aquí ella empieza a definir el término de desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias. Para el año 1988, el Interpanel del Cambio Climático, ¿no?, entonces integra ya un programa medioambiental
junto con la Organización Mundial Meteorológica, y entonces ya se forma lo que hoy conocemos, ¿verdad?, como el panel intergubernamental. Y también pues esto con la finalidad, ¿no?, de proporcionar y formular políticas, evaluaciones científicas sobre el cambio climático, sus implicaciones y posibles riesgos futuros. Para 1992 se realiza la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. Ahí se elaboró la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que asume por primera vez y a nivel mundial el desarrollo sostenible como guía para la formulación de políticas de desarrollo racional y regional, considerando los temas del medio ambiente y desarrollo. Surge entonces un documento llamado la Agenda 21. Para el año 2000, en la Cumbre del Milenio, ¿no?, se reunieron diversos jefes de países, presidentes, para elaborar 8 objetivos y 17 metas para ser cumplidas hacia el año 2015. Y entre algunos de estos objetivos, pues está el de erradicar la pobreza, ¿no? Estaba también el hambre, la igualdad de género, entre otros aspectos que podemos aquí observar en la lámina. Ya para el año 2015, entonces, surge la Agenda 2030, donde las Naciones Unidas, junto con diversos jefes de Estado, entonces aprobaron 17 objetivos del desarrollo sostenible, los cuales los podemos observar aquí, y es para alcanzar en el año 2030. También en el año 2015 se celebró la COP21, ¿verdad?, esta conferencia donde hablan también diversos países y científicos expertos sobre el cambio climático, y junto con la Agenda 2030 entonces se creó esto de transformar nuestro mundo, y en particular el objetivo número 13 de esos objetivos del desarrollo sostenible, que es la acción por el clima, y se empezaron a adoptar algunas medidas para abordar este problema mundial, y entre ellos pues hablar precisamente de los temas de salud, de los derechos humanos, de la igualdad y el empoderamiento. En el año 2021 entonces surgieron nuevos aspectos que había que abordar, como la importancia de la justicia climática, que comentaba hace un momento, sobre la migración que se está dando debido y a causas al clima particularmente. Y también surgen las acciones de mitigación y adaptación que cada región y cada país debería de empezar a asumir, y así también como la urgente necesidad de una acción cooperativa y el financiamiento que se debería y se debe de asumir por países desarrollados hacia países subdesarrollados. Bueno, pues eso fue un poco de los antecedentes, un poco de la introducción de lo que estamos viviendo hoy en día, de estos problemas y crisis ambientales, climáticas, y por qué es que surgen, de dónde surgen, y cuál sería entonces el camino a seguir, qué es lo que nos depara y qué es lo que tendríamos nosotros que estar haciendo como futuros profesionistas, ingenieros químicos, ingenieros ambientales, ingenieros civiles, y también como personas, ¿no? O sea, en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros padres, con nuestros hijos. O sea, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de estar asumiendo a través de todas estas habilidades y competencias que estamos adquiriendo en la educación superior? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de estar ya haciendo para que podamos ayudar a nuestra sociedad, a nuestras regiones, a superar estos problemas? ¿Qué soluciones debemos de estar nosotros trabajando y haciendo en conjunto, en colaboración, para que esto funcione mejor? Y sobre todo aprender a adaptarnos, a ser más resilientes, dado que el cambio climático ya es un hecho, los problemas están encima, y entonces, ¿qué deberíamos de estar haciendo? Entonces, por eso es la importancia de a continuación analizar y reflexionar quizás sobre algunos retos e implicaciones
y también sobre las acciones que deberíamos estar haciendo en un futuro muy próximo. Aquí comento lo que Mary Robinson, una líder de los Elders, comentó en esta COP26 que se celebró en el 2021. Aquí ella comenta que se han logrado algunos avances, pero no lo suficiente como para evitar un desastre climático. Todos los líderes que llegaron a Glasgow y se reunieron, ¿no? Pues fue con una mentalidad de crisis. Y entonces, ¿por qué? Porque no llegaron a una solución. La gente verá esto como un abandono del deber históricamente vergonzoso, ¿no? Entonces, los líderes que se reunieron ahí de los diferentes países, pues no vieron la oportunidad de poder llegar a un acuerdo y evitar la peor de las crisis climáticas. Entonces, el mundo necesita urgentemente dar un paso más decisivo en los próximos años. Como les comentaba, la temperatura de la Tierra está aumentando cada vez más. Y esto, si se sigue así, pues entonces los impactos van a ser muy preocupantes y muchísimo más urgentes. Y bueno, en esas conferencias en donde se reúnen para hacer acuerdos y convenios y pactos también, pues hay una cláusula muy controvertida en esa COP26 que se dio, ¿verdad? Que es la reducción gradual del carbón, en este caso, ¿no? de los combustibles fósiles, y pues el problema es que se sigue subsidiando, ¿no? A los combustibles fósiles. Y debemos, y más bien, bueno, la pregunta sería, ¿y qué debemos o hacia dónde debemos de estar caminando? Entonces, si siguen habiendo estos subsidios y no estamos transitando hacia nuevas alternativas energéticas, entonces esto no va a mejorar en el corto plazo y mucho menos en el largo. Bien, ahora me gustaría que abordáramos el siguiente tema, que es la huella de carbono. Y entonces yo les pregunto, ¿verdad? ¿Qué te viene a la mente cuando hablamos de huella de carbono? Podría ser conducir un coche, quizás hablar del consumo de energía del hogar o esas entregas que nos llegan de Amazon por paqueterías diferentes, ¿verdad? No tiene que ser Amazon. O qué tal si vemos una película en Netflix o tenemos reuniones como estas, ¿no? En Zoom. Entonces, ¿todo esto tendrá un impacto o significará una huella de carbono? ¿No? ¿Ustedes qué opinan? ¿Y qué es, no? La huella de carbono. Entonces, dejo para que ustedes me comenten y me digan qué opinan acerca de este concepto. Pues sí, efectivamente, ¿no? La huella de carbono es una métrica ambiental que calcula la totalidad de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas, directa e indirectamente por una persona, por un grupo, una organización o una empresa o incluso un producto o un servicio. El CO2, que representa la huella de carbono, ¿verdad?, ha contribuido con el 80% al incremento del forzamiento radiactivo. Y estos son los datos, ¿no?, de la Organización Mundial también meteorológica, que es la diferencia entre la radiación solar que absorbe la Tierra y que libera de vuelta a la atmósfera. Aquí les dejo una página donde ustedes pueden consultar qué es la huella de carbono, algunos ejemplos también de métricas, porque ahorita hay varias páginas donde ustedes pueden, y las empresas también, por supuesto, calcular su huella de carbono. Entonces, nada más para que ustedes exploren un poquito y después podamos conversar. Y bueno, ¿ustedes han pensado sobre la huella de carbono de los chips de silicio que están en su teléfono celular o en su reloj inteligente o algunos otros dispositivos dentro de su hogar? ¿Eh? Son esas pequeñas cantidades de silicio ultra refinado para fabricar semiconductores, circuitos integrados y transistores.
Ahí también hay una página de internet donde pueden consultar un poquito más acerca de este material, de cómo, de dónde proviene principalmente y para qué sirve, o sea, qué productos utilizan este tipo de materia prima. Y este es un ejemplo precisamente pensado en la huella de carbono. Y entonces, como conclusión, podemos decir que el silicio oscuro mejora el rendimiento de un dispositivo y la duración de la batería, pero es tremendamente ineficiente si se considera la huella de carbono que se genera en la fabricación del chip, o sea, el impacto que tiene durante todo su proceso de producción y de vida, también hablando de una economía circular. Y entonces nos preguntamos cuál es el impacto de carbono de ese rendimiento adicional. El silicio oscuro ofrece un impulso en la eficiencia energética, pero ¿cuál es el costo en términos de fabricación? Ahí es donde entra verdaderamente el impacto de esta materia prima cuando entra a los procesos productivos. Y también ahí hay un artículo en donde ustedes van a consultar y vamos a platicar acerca de los costos que tienen ambientalmente la fabricación que utilizan este tipo de materia prima como el silicio oscuro. También otro de los ejemplos, hablando de huella de carbono, son los centros de datos. Estos datos de información donde se almacenan miles de información, ¿verdad? Y que algunos de los cuales ocupan muchos millones de pies cuadrados, o sea, representan el 1% del consumo mundial de energías y se espera que esto siga aumentando. ¿Por qué? Porque sabemos que la nube ocupa centros de datos muy grandes, son cuartos fríos grandes con aparatos y máquinas, los cuales pues tienen, ¿no?, que estar bajo un rendimiento. Entonces, a medida que la computación en la nube sigue creciendo, las decisiones sobre dónde ejecutar las aplicaciones, que es ya sea en un dispositivo chiquito o en un centro de datos grande, entonces se toman en función del rendimiento y la duración de la batería, no de la huella de carbono. Entonces, esto significa que también generan una cantidad energética enorme y estamos enviando gases de efecto invernadero hacia la atmósfera. También dejo esta página de internet para consultarla y para que igual ustedes exploren un poquito más acerca de este ejemplo. Y bueno, ¿por qué comentamos todo esto? Precisamente porque nuestra economía es lineal, ¿no? No hemos todavía aprendido a circular hacia una economía circular. Lo estamos haciendo, pero está todavía muy incipiente. Entonces, extraer, producir y desperdiciar, pues es altamente extractivo. Esto emplea muchos recursos y produce también gases de efecto invernadero, lo cual provoca la crisis climática. Entonces hay fuerzas económicas poderosas detrás del incremento perjudicial de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso algunos países y también algunas empresas transnacionales y nacionales ya comienzan a transitar hacia una economía circular. La Fundación Ellen MacArthur tiene bastante información sobre qué es la economía circular y lo vamos a ir explorando poco a poco. También voy a dejarles algunas tareas para que podamos consultar esta página, pero mientras pues podemos aquí platicar un poquito de lo que ellos nos proponen de qué es la economía circular, que es este nuevo enfoque a nivel de sistemas para el desarrollo económico diseñado para beneficiar a empresas, la sociedad y al medio ambiente. O sea que una economía circular aspira a desvincular el crecimiento económico del consumo de recursos finitos. Entonces, es buscar la manera en cómo podemos reutilizar, ¿verdad?, o reciclar algunos de los residuos que quedan dentro del sistema productivo, en cada paso del sistema productivo,
y que podamos utilizarlos como parte de un material renovable o reusable, haciéndolo más eficaz en todo el proceso y en todas las escalas. Tres de los principios de la economía circular son eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño, ¿verdad?, del producto y de los procesos, regenerar los sistemas naturales, no abusar, o sea, todo tiene un límite, y mantener los productos y materiales en uso constante. Y aquí podemos ver un ejemplo. Ustedes pueden entrar a ver esta parte de la economía circular, muestra el ciclo de vida de un producto, la diferencia también entre economía circular y economía lineal. Y la Semarnat, ¿no?, nos propone estas 5 R's, ¿no? Reducir, reciclar, reutilizar, reparar, ¿verdad? O replantear, en este caso, nuestras compras, o sea, hacernos pensar a los consumidores qué es lo que necesitamos realmente, qué es lo que no necesitamos comprar. Y bueno, también otro de los retos e implicaciones que tiene este tema del cambio climático es el financiamiento, ¿no? Y es que el financiamiento, sobre todo para los países en desarrollo o subdesarrollados, es que son los que más sufren y van a sufrir los impactos del cambio climático, y se necesita compensaciones y compromisos fuertes sobre el financiamiento climático. Para ello se requiere entonces una mayor acción y financiamiento para la adaptación y mitigación del cambio climático. Se debe de exhortar a los países desarrollados a que dupliquen el financiamiento, y se hace un llamado a los bancos multilaterales de desarrollo o a otras instituciones financieras para movilizar recursos financieros y lograr los planes y metas climáticos que se tienen. En el caso de México, ustedes pueden consultar la Estrategia Nacional del Cambio Climático, ahí está la liga, el cual establece 3 ejes estratégicos en materia de adaptación, que es reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social, también reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica y los sistemas productivos, y conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y mantener los servicios ambientales que nos proveen, pues principalmente los alimentos. Y bueno, ustedes como ingenieros en sistemas computacionales, ¿cuál sería esta tendencia de las tecnologías de la información y comunicación respecto a la huella de carbono, respecto también a los objetivos del desarrollo sustentable y el cambio climático, ¿no? Entonces, este sector en particular de las TICs se requiere bastante esfuerzo para no dejar un impacto tan fuerte en la huella de carbono o en los efectos que puede ocasionar en el cambio climático. Aquí hay 2 autores que nos muestran que la producción de teléfonos inteligentes constituye la mayor parte de la huella de fabricación de las TIC, que es más importante que las computadoras de escritorio y los portátiles. En un futuro, sobre las emisiones globales de los gases de efecto invernadero, se estima que las TICs generarán alrededor del 6.3% de los gases de efecto invernadero. Es decir, esta tendencia va en aumento. Hay un artículo por acá, es una página donde ustedes pueden consultar el papel de la ingeniería en sistemas, y sobre todo o en específico hacia el logro de los objetivos del desarrollo sustentable. En esta página ustedes también van a encontrar cuál es la futura huella de carbono de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces hay ciertos supuestos como estos que les voy a mencionar, como que la huella de carbono del mundo debe disminuir para evitar una catástrofe climática, el tráfico de datos sigue creciendo,
la demanda de energía por parte de las tecnologías de la información pues sigue aumentando y seguirá aumentando. La demanda de los centros de datos y servicios de la red aumentará también. El cambio a los teléfonos inteligentes está reduciendo las emisiones de las PC y los televisores, y usar más energía renovable reduciría las emisiones de las tecnologías de la información. Entonces, ¿se tiene que transitar hacia nuevas alternativas energéticas? Sí, ya es necesario. También hay un reporte de Amazon Web Services que habla sobre algunas soluciones innovadoras para el cambio climático y la conservación ambiental que han estado trabajando para ver cómo pueden mejorar estas bases de datos que se almacenan en la nube y crear algunos modelos climáticos. Muy interesante, que ustedes lo pueden también consultar en las páginas de internet. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es informarnos sobre lo que implica la tecnología que desarrollamos y compramos, cuáles son los impactos climáticos y cuánto tiempo puede durar un producto o dispositivo concreto. Pensar en qué es lo que vamos a comprar primero. Esto involucra la compra, el envío, la entrega y la devolución del material, que contribuyen al calentamiento global. Hacer que nuestros productos y dispositivos existentes duren un poco más, reemplazando quizás su batería o algún componente, haciendo una reparación o incluso comprando productos de segunda mano. Y nosotros como ingenieros que les comentaba y como seres humanos también, como personas que vivimos en un planeta compartido e interconectado, pues también hay otros retos para la sustentabilidad y la crisis climática, y están dentro de esas competencias. El primero de ellos pues es el pensamiento crítico, ¿no? Tener esta capacidad para poder reflexionar y pensar qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos solucionando o acercándonos a los problemas reales de nuestra comunidad y cómo podemos contribuir, cómo estamos nosotros participando junto con los demás, pues en este caso con las demás disciplinas, con otros ingenieros, con la misma comunidad, con otras personas, para la búsqueda de soluciones, ¿no? Entonces, esta parte del pensamiento crítico es muy importante dentro de nuestros trabajos como estudiantes y posteriormente como egresados de una ingeniería. Y por otro lado, pues está la actitud, ¿no? La espiritualidad, la colaboración desde abajo y la voluntad, que tienen que ver también con este pensamiento crítico. Este grado, digamos, de empatía que nos brinda las personas y los servicios ambientales que nos ofrecen también estos productos como los alimenticios. Y al hablar del grado de espiritualidad me refiero no solo a no en este caso a la parte religiosa, sino a ese nivel de amor y comprensión que debemos de tener con todos los seres vivos. O sea, estoy hablando de los seres humanos y no humanos. Aprendamos también a colaborar con todas las personas desde abajo, o sea, desde las comunidades. En este caso también con los niños, con los jóvenes que están en la primaria, que están en la secundaria, los padres de familia, los productores, los artesanos. O sea, tenemos que acercarnos y ver qué podemos hacer en conjunto para la solución de estos problemas climáticos y ambientales que estamos viviendo. Y para ello se necesita, por supuesto, de la empatía y la voluntad de cada uno de nosotros, que nos mueve, qué nos duele y qué podemos hacer para superar todos estos problemas. Y ahorita a continuación vamos a hablar un poquito sobre los programas y políticas públicas relacionados con este tema. Aquí en México, en 1988,
se crea la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como su reglamento, la LEGEPA. En el 2003 se crea la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la LEGEPIR, junto con su reglamento en el 2016 y la norma mexicana, la 83 de la Semarnat. Posteriormente, en el 2005, surge la norma 52, que es sobre los residuos peligrosos. En el 2011 surge la norma 161, que es sobre los residuos de manejo especial. Ya para el 2012 se crea entonces el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, junto con la Ley General de Cambio Climático. Y para el 2021 se crea la Ley de Economía Circular. Y bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos. Ahí viene en la página de internet. En esta, que es la de México ante el cambio climático, tiene bastante información, lecturas sobre lo que es la cultura climática. Vienen algunas herramientas y datos estadísticos sobre lo que está sucediendo con nuestras temperaturas, con nuestros ríos, con nuestros océanos. Y ahí, por ejemplo, también tienen unos videos de unos jóvenes que nos platican qué es lo que está ocurriendo alrededor del cambio climático. Muy interesante, les invito a que exploren esta página y vamos a tener también una tarea de reflexión de la exploración de esta página de México ante el cambio climático. Aquí en esta página también es muy informativa, muy didáctica, nos explica qué es lo que hay que saber del cambio climático y qué podemos hacer, y también tiene algunos recursos interesantes, de hecho algunos jueguitos por ahí que ustedes pueden explorar, igual como medir su huella del carbono o su huella ecológica. Aquí les presento lo que estamos haciendo en Yucatán, ¿no? En nuestro estado, como el Programa Especial de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Yucatán. También está el programa de Yucatán Cero Residuos y está también la ley para eliminar el uso, ¿no?, de los popotes, bolsas de plástico y unicel. Y estos programas les invito a consultar la página que a continuación les voy a mostrar, que es de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el estado de Yucatán. Como les comentaba, en esta página ustedes pueden entrar y darse cuenta de todos los programas que en Yucatán se está haciendo para la cultura, para la sustentabilidad, también todo lo relacionado al cambio climático, las acciones que se están haciendo, los cursos que se están manejando y entre otros aspectos y programas que se tienen. Aquí también vamos a hacer un pequeño ejercicio de exploración que les voy a decir posteriormente de qué se trata, para que nosotros vayamos haciendo un ejercicio sobre todo del informe de los gases de efecto invernadero que emite tanto México como el estado de Yucatán. También me gustaría comentarles que el 28 de octubre del 2021 el estado de Yucatán elabora, y ya autorizada por supuesto en esta fecha, la ley del cambio climático del estado de Yucatán. En esta ley también la pueden ya consultar en el diario oficial de la Federación y también ya está disponible en esa página que les muestro aquí abajito. Y para ir cerrando ya esta plática, esta clase del día de hoy, quisiera compartirles este video de Camila Haber, que expresa con palabras, ¿verdad?, lo que es el significado del agua y el impacto del cambio climático en los cenotes de Yucatán. Ella aquí de una manera interesante nos permite abordar lo que estamos viviendo, los problemas ambientales en los cenotes, pero también lo que podría significar la pérdida de estos ante un escenario de cambio climático.
Y a manera de reflexión y una reconexión con nuestra naturaleza y esta reconexión de los seres humanos, cómo debemos de estar respondiendo a la preservación de nuestros servicios ambientales, termino diciendo algunas frases de Camila Hammer y que menciona en ese video, que también vamos a ver, por supuesto, y que es: yo soy cenote, soy luz y oscuridad. Mis aguas se adornan con cortinas de rayos de luz y se transforman en magia. Yo soy cenote, soy raíces y árboles. Soy necesario, soy fuente de vida. Yo soy cenote y estoy contaminado. Aguas residuales se filtran por el suelo hasta llegar a mí. Necesito tu ayuda tanto como tú necesitas la mía. Necesito tu ayuda. Y con esto, jóvenes, les comento la importancia de reconectarnos y reflexionar qué es lo que nosotros estamos haciendo por preservar nuestros recursos naturales, por contribuir a un nuevo sistema de ciencia y tecnología, a un nuevo sistema económico desde nuestra disciplina. Y como les comentaba, ya sea que estén estudiando ingeniería en sistemas o ingeniería química o ingeniería civil, qué tenemos que estar haciendo, hacia dónde debemos de estar caminando y cómo principalmente podemos contribuir a la solución de problemas complejos que se acercan de manera local, pero también a nivel global. Muchas gracias.